Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Esta palabra que tenemos para el segundo domingo después de la Navidad es tan importante porque nos expone el verdadero sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Si el mundo está convulsionado y en caos, es porque ese no es el sentido. Todo fue llamado al orden, a la armonía, a la bondad. Nos enseña el Evangelio de hoy que la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros existía antes de crear el mundo. Y estaba en el principio con Dios y era Dios, y todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él nada de cuanto existe hubiese empezado. Con eso aprendemos lo siguiente: todo fue creado por la palabra de Dios. O sea, todo fue hecho según la verdad. Y como todo fue creado por una orden de Dios, por lo tanto, todo es bueno, porque fue creado con la verdad. Y así lo enseña el Génesis. La tierra era caos, soledad y confusión. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y todo se hizo. Porque Dios crea con la palabra, es una palabra creadora, esa fuerza de órdenes que todo surgió. Así que todo es bueno porque fue hecho con la verdad de Dios. Pero eso tenía que mantenerse bueno y progresar en esa bondad. Pues para ello las criaturas, especialmente las personas, es decir, los ángeles y los humanos, tenían que perseverar en la verdad. Mientras se mantuviesen en la verdad, serían siempre buenos, inmaculados. Pero apareció el pecado, el cual es el producto de la mentira,
O sea, la mentira es primero y después es el pecado. En un punto de la existencia de los ángeles especialmente, comenzaron a entender que como eran tan buenos, como eran tan santos, como eran tan hermosos, como eran tan inteligentes, ¿por qué todo el tiempo había que hacer lo que Dios dice? Podemos nosotros inventar nuestras propias ideas. Por eso asústense cuando usted esté diciendo, es que yo pienso así. Cuidado, así pensaron aquellos ángeles que después se volvieron demonios. Es que yo pienso así. Y bueno, llegó el momento en que prefirieron desobedecer la verdad de Dios para obedecer las mentiras que se inventaron, y eso se llama pecado. Y el pecado le quitó la bondad a la creación de Dios. Todo se dañó. Y entonces comenzó la maldad, y comenzó el dolor, y comenzó las traiciones, y comenzó todo esto que nos hace sufrir, porque ciertamente el bien no produce sufrimiento, el mal sí produce sufrimiento. Pero Dios tiene que rescatar su obra, no la va a dejar así. Y entonces promete, allá en el Génesis, promete la restauración de toda esta obra. Y es aquí donde debemos pensar lo que esta expresión, tanto que escuchamos, debemos admirarla. El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para recuperar la belleza, la bondad original. ¿Y a Jesús cómo se le llama? Se le llama la palabra, se le llama el Verbo. Él mismo dice de sí mismo, yo soy la verdad. Fíjense que aquí vamos aprendiendo que la verdad de Dios no son ideas, que la verdad de Dios es una persona. Y esa persona, de sus labios salió unas palabras que son palabras de vida eterna. Si Dios creó, la obra de Dios se dañó, ¿quién puede arreglar la obra de Dios sino Dios mismo? Y se creó con la palabra, ¿con qué va a restaurar? Con la palabra. Por eso es absurdo que los católicos no conozcan la palabra, porque si no, no se restauran, no se arreglan, no recuperan la belleza original. Hay católicos muy bien bautizados, muy bien hicieron la primera comunión, muy bien comulgan, pero ¿qué palabra obedecen? Si no se obedece la palabra de Dios, no se recupera la belleza original. Y la necesitamos. Necesitamos recuperar la santidad con la que fuimos creados, porque estamos llamados al reino de Dios. ¿O se van a quedar viviendo por aquí 300 años? 400. Yo no quiero. Yo quiero vida eterna. Escuché una vez en un programa que ya los científicos andan por ahí con la posibilidad de hacer que las personas lleguen a vivir 300 años. ¿Les gustaría vivir 300 años? No, ¿verdad? Yo con las uñas encarnadas, por ejemplo, 300 años con uñas encarnadas. No, santo Dios bendito.
Prefiero vida eterna. ¿Es mejor que 300 años o no? Vida eterna. Y para eso es que tenemos que ser restaurados por la palabra. Así que hay que amar la palabra, santos. En la segunda lectura se nos ha dicho algo que tiene que resonar fuertemente, que en Cristo hemos sido bendecidos grandemente con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Con qué? Con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Necesitamos los bienes para vivir o no necesitamos los bienes para vivir? Si no tenemos bienes, ¿qué tenemos? Males. Pero por ahí como que los únicos bienes que más nos interesan son los bienes materiales. Y sí, son bienes, se le llaman bienes. Pero tanto en cuanto nos una a Dios, porque si los bienes materiales me separan de Dios, ya son ahora males materiales. Todo lo que me separe de Dios son males. Todo lo que me una a Dios son bienes. Y yo necesito llenarme de bienes espirituales y celestiales. ¿Puede un bien material convertirse en un bien espiritual? Sí. Si usted lo recibe como un don de Dios y luego entiende que con ese bien material puedes hacer el bien, caridad, aliviarle la vida a otras personas, se convierte en un bien. Y cuando estés en el cielo, ese bien material sirve para alabar a Dios y recordarse de la casita que tenía. Gracias, Señor. ¿Ve? Alabará a Dios en el cielo por los bienes materiales. Bueno, santos, vayamos concluyendo. La segunda lectura dice que el apóstol reza pidiéndole a Dios que ilumine la mente de los creyentes para que estos creyentes comprendan cuál es la esperanza que les da, el llamado que les está haciendo a Dios, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios tiene prometido a los suyos. Estos tesoros de Dios no se comprenden con razonamiento humano. Termina despreciándose estas maravillas de Dios. Necesitamos razonamiento espiritual, iluminación del Espíritu para maravillarnos. Miren, santos, si escuchamos el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y eso no nos causa admiración, estamos muertos. Muertos. No entendemos nada. Si nos causa más admiración un carro nuevo, un celular nuevo, un vestido, y no nos causa admiración el Verbo de Dios se hizo carne, cuidado. Esto tiene que ser impactante para nosotros. Y si no lo es, Señor, ayúdame, yo quiero admirarme por el misterio de la encarnación. Sucede que cuando yo admiro a Dios en sus misterios, por lo tanto me enamoro de Dios. Y el que está enamorado de Dios, se le hace fácil cumplir los mandamientos. Descubre que los mandamientos son, como dice el Salmo, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Mientras no estamos enamorados de Dios, los mandamientos suyos parecen un problema. ¿Cuántos sacerdotes incluso han escuchado ustedes decir, ay, los mandamientos del Señor son difíciles? Para el que está enamorado, no.
Yo recuerdo que en Santana fui a ver un enfermo tarde en la noche por la parte alta y había un poco de inseguridad. Y de pronto veo a un muchacho de la parroquia, 11 de la noche, caminando por ahí. Regresaba a su casa. Es que estaba enamorado y tenía a la novia por ahí para arriba. ¿Ven? El que está enamorado de Dios se le hace fácil venir a misa todos los domingos, casarse por la iglesia, comulgar, confesarse, hacer el bien, servir. Todo se le hace fácil. El que no, todo difícil. Y aburrido Dios. ¿Por qué no está enamorado? ¿Por qué no está enamorado? Porque no tiene la mente iluminada por el Espíritu Santo. Hay muchas chucherías en la mente y por lo tanto no puede admirar. Y si no admira, no se enamora. Que San José, que es un enamorado de Dios, con su oración nos alcance gracias que nos permitan admirar a Dios. Sea alabado Jesucristo.